Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Durán, soy laruso y pues bueno, lo prometido es deuda. México Libertario, Partido Libertario MX y el futuro libertario cumple sus promesas. Hoy sábado 10 de septiembre tenemos este curso en línea cuyas premisas mayores son la introducción al liberalismo e historia del liberalismo. Es un evento sumamente importante para las personas que somos inherentes a la concepción libertaria y que por supuesto apelamos a las ideas de la libertad, a los que estamos ciertos de que debemos mantener el concepto del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Además, esta presentación tiene función y se extiende, por supuesto, hasta Bogotá, Miami, Santiago y Buenos Aires, Argentina. Y a quienes, por supuesto, les mandamos saludos libertarios. El día de hoy nos corresponde la sesión primera porque este curso se divide en dos, sesión primera y sesión segunda, misma que tendrá secuela el próximo sábado. Y los temas principales son los escolásticos, el liberalismo inglés y el liberalismo francés. Y para tal efecto, contamos con la presencia del profesor Aldo David Salcedo, quien es ingeniero financiero, profesor de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos e investigador de México Libertario. Y también nos acompaña el profesor Uriel Rodríguez, él es de formación, es profesor de informática, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos, escritor y quien además próximamente va a presentar su libro, un libro que se titula La rebeldía intelectual. Y bueno, antes de darles el micrófono, les recuerdo a las personas que nos están escuchando, se les hace la cordial invitación y que forman parte del auditorio, que pueden dejar sus preguntas, sus interrogantes, para que una vez que los maestros concluyan su ponencia, pues se les puedan realizar estas preguntas que estimen convenientes. Y pues bueno, sin más, maestros, bienvenidos, agradecemos mucho su presencia y adelante con el curso. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la presentación, muy bien. Bueno, comenzaré yo la ponencia y el tema principal, o bueno, el primer tema que nos lleva a esto, sobre todo por un tema cronológico, pues va a tener que ver con los escolásticos. Decir que la escuela escolástica es aquella escuela que combinaba la filosofía con la teología, es decir, sacaban conclusiones a través de la filosofía y la teología para llegar, digamos, a un tipo de moral que tendría que ser después derivado hacia futuras generaciones. Y bueno, es así como nace, bueno, es un poco el concepto del pensamiento escolástico, es decir, tiene que ver mucho con los pensadores de la Iglesia Católica. Y sobre esto, digamos, parece que hay un cierto conflicto, parece que hubiera así como una cierta pelea a veces entre liberales y católicos, es decir, de repente el católico dice que el liberalismo es pecado, dice que el libertario es lo peor que le puede pasar a la humanidad, ¿no? Y de repente el liberal también un poquito tiene un poquito de recelo hacia el catolicismo porque considera que si el católico pues rechaza las ideas de la libertad, pues muy probablemente sea un tirano. El problema es que todo esto viene derivado de una mala interpretación considero yo, esta es mi opinión, de una mala interpretación de las obras de los escolásticos, que muy bien pudieron haber dado pautas de las primeras olas de lo que fue el liberalismo. Voy a tocar ahorita varios temas, voy a citar ahorita a varios escolásticos para que pues se vea, voy a dar el libro de donde estoy sacando la cita para que pues en algún momento alguien lo quiera investigar, lo pueda ver, ¿no? Y empiezo rápido porque pues el tiempo es muy corto, ¿no? El primero que tenemos es el libro de Tópicos de Aristóteles, ¿no? Digamos, la Iglesia Católica se basa mucho en la filosofía de Aristóteles para crear un primer pensamiento escolástico, es decir, usa la razón de Aristóteles para luego llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, rápidamente paso a la cita que dice, mencionar que todas estas citas que diré a aproximación tienen que ver con el valor subjetivo. Esto es algo muy defendido por la Escuela Austríaca de Economía, el valor subjetivo, ¿no? Entonces voy con Aristóteles en Tópicos. Dice, el hierro vale menos que el oro, a pesar de ser más útil, tiene un precio menor porque es más fácil de conseguir que el oro, ¿no? Es decir, aquí está hablando él directamente de precio,
no está hablando desde el concepto marxista de valor de uso, valor de intercambio, no, nada de esto, está hablando directamente del precio, ¿no? Y él con el precio está diciendo que si un bien es más difícil de conseguir, es decir, de alguna forma está mencionando que es más escaso, entonces tendrá un precio más alto, ¿no? Esto porque pues muchos católicos creen que tienen que adherir a la noción de un valor objetivo, ¿no? Esta noción del valor marxista objetivo que ningún escolástico antiguo de hecho mencionaba jamás, ¿no? Quizá por ahí algo del precio justo que ahorita mencionaré. Paso a la siguiente cita. Este es Aristóteles, paso ya ahora sí a un santo, ¿no? Que es San Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, ¿no? Me la citaba así. Cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. Hasta aquí parece que pues, está hablando del valor de uso, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente que dice que ya tiene que ver, de hecho, con el precio. Un caballo resulta con mucha frecuencia más caro que un esclavo y una joya preciosa más cara que una sirvienta, puesto que cada hombre puede formar su mente como desee. Hay poco acuerdo entre la elección de un hombre que tiene verdadera necesidad de un objeto y del que ansía su posesión solo por placer, ¿no? Él está diciendo que por medio de la formación de la mente es como nosotros ponemos el precio a las cosas sabiendo que las vamos a adquirir en un futuro, ¿no? Es decir, muchas veces el católico pues cree que hay que adherir a un valor objetivo, pero pues esto no está aquí, al menos a San Agustín no pensaba así, es desde el siglo IV, ¿no? Es decir, vamos a poner también una cosa en clara. En un momento San Agustín habla de un precio justo en el momento en que un vendedor está vendiendo un libro y llega otra persona y dice que pues el libro lo está vendiendo de nuevo, no es clave. La persona estuvo dispuesta a pagar más sabiendo que tenía el dinero y estaba dispuesta a pagarla. No es porque haya un precio justo, porque si no, ¿quién lo va a comprar? No, o sea, esto San Agustín lo tenía muy claro y aquí lo estamos viendo de manera bastante clara. Ahora bien, paso a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esto todavía en la línea del valor subjetivo. Santo Tomás de Aquino. Digamos, él tiene una noción del precio justo también. Él dice que el precio justo es el que más se acerca al valor y, digamos, esto puede ser una interpretación que cualquiera que lo vea va a decir, bueno, es que aquí está hablando del valor objetivo, ¿no? Pero el problema es que se han cortado muchas de las frases de Santo Tomás de Aquino para como que dar la noción de que Santo Tomás de Aquino todo el tiempo está hablando del valor objetivo, de un precio justo, y esto no es cierto. Santo Tomás de Aquino desarrolla, de hecho, en la Suma Teológica muchos pensamientos acerca de cómo llega el valor del precio. Es decir, hay un artículo, ¿no?, de Raymond Robert, recomiendo mucho leerlo, que dice el concepto del precio justo, teoría y política económica. Robert con W y V, ¿no? Raymond Robert. Este es un artículo bastante interesante, bastante bueno, donde pone todos los párrafos que fueron cortados por aquellos intelectuales católicos que más bien querían dar un dato muy sesgado de que Santo Tomás de Aquino era prácticamente marxista, ¿no? Es prácticamente lo que todo el mundo te dice, que Santo Tomás de Aquino pues era marxista, y eso no es cierto. Marxista en el sentido de que él cree en un precio, en un valor objetivo. Y digamos, Santo Tomás de Aquino tiene muchas citas ahí, por ejemplo, como que dice que si un artesano nadie le compra sus productos, entonces el artesano se va a la quiebra, ¿no? Esto Santo Tomás de Aquino lo entendía muy bien, y así como muchas otras citas que pareciera que algunos católicos dejaron en el olvido, pero Santo Tomás de Aquino no creía en el valor objetivo. Esto debe quedar muy claro, y en el artículo se desarrolla bastante mejor el tema para quien guste leerlo, ¿no? No me puedo detener tanto tiempo por esto que es escaso, pero ahí dejo el artículo para quien quiera ver toda esta nación completa. Paso al siguiente, Sebastián de Covarrubias, ¿no? Es un sacerdote español católico. Dice, el valor de un artículo no depende de su naturaleza esencial, sino de la estimación de los hombres, aunque esa estimación sea absurda. El trigo tiene la misma naturaleza objetiva aquí que en la India, y sin embargo, en las Indias su valor es mucho mayor porque los hombres lo estiman mucho más y el bien es mucho más escaso en ese país, ¿no? Esto es prácticamente lo que dice Sebastián de Covarrubias, un sacerdote católico que de hecho está desarrollando perfectamente el valor subjetivo de la escuela austriaca, ¿no? O sea, yo no estoy citando a Rothbard, no estoy citando
que bien podría pasar por una cita de Hayek, ¿no? De Rothbard o algo así, pero no, estoy citando a un sacerdote católico, ¿no? Que muchas veces queda así como un poquito olvidado. Eh, paso a otro escolástico, Enrique de Frimaría, ¿no? Que de hecho, a partir de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, es decir, hay que ver esto, ¿no? Enrique de Frimaría era un estudioso católico también, y él, a partir de las nociones de Santo Tomás de Aquino, determina que el precio está determinado por la escasez, o sea, no está determinado por un precio justo, nada, no. Él estudia Santo Tomás de Aquino y llega a esta conclusión, y esto también es importante, ¿no? Enrique de Frimaría, otro escolástico que también se le distorsiona muy seguido, y bueno, hay muchos escolásticos que son distorsionados constantemente. Ellos no creían en el valor objetivo, esto queda clarísimo con estas cifras. Se podría dar más, pero la verdad, pero bueno, solamente para dar una conclusión, es de dónde salió esta sensación de que el valor objetivo tenía que ser algo que el católico siguiera al pie de la letra. Prácticamente todos los católicos creen que tienen que seguir el valor objetivo. Bueno, no todos, una gran mayoría creen eso, y esto llega por Richard de Contillón, ¿no? Da la casualidad de que no era escolástico, era un duque, ¿no? Que él era un estudioso y así, y supuestamente él llega a la conclusión, después de estudiar a los escolásticos, de que hay un valor objetivo, y esto fue seguido después por muchas partes de la Iglesia Católica, que está errada, ¿no? De hecho, pues vamos a ver que Adam Smith cita a Cotillón para llegar al valor objetivo. Después David Ricardo cita a Adam Smith, y el que cita a David Ricardo es Karl Marx, ¿no? O sea, va siguiendo esa línea en la que el valor objetivo llega hasta Karl Marx, pero pues nada tiene que ver con los escolásticos. Esta era una escuela totalmente aparte que, pues, desgraciadamente, pues fue separada, ¿no? Y más bien fue adquirida por muchos católicos que creen en esta noción del precio justo y del valor objetivo que digamos, si bien sí hay una noción del precio justo, no es que sea un valor objetivo, simplemente creen que hay un punto en el que puede variar este precio, en el que va a ser adquirido por el otro, ¿no? Digamos, obviamente está la usura, ¿no? La usura pues es un pecado, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Digamos, si alguien se está muriendo en el desierto y tú le vendes un vaso de agua por todas sus propiedades, el sujeto la va a tomar para no morirse, ¿no? Pero esto es usura, y pues por supuesto en el mercado pues no vamos a tratar de llegar a estos extremos, ¿no? El mercado tiende a regular un poco sus precios. Esto pues viene también por parte de Hayek, que pues ya lo desarrollaremos en la siguiente clase. Ahora, voy a pasar ahora al tema del Estado, ¿no? Ya pasé un poquito al valor subjetivo, paso ahora al tema de qué dicen los escolásticos del Estado, porque digamos, también hay mucho católico que defiende el gobierno a capa y espada, ¿no? Como si el gobierno fuera algo que fuera una institución que ellos debieran defender con todas sus entrañas y toda su severidad. Vamos a ver, por ejemplo, a Dante Urbina, ¿no? Este youtuber que se la pasa diciendo que el católico es superestatista prácticamente, ¿no? Que el católico es prácticamente socialista y todo esto. Obviamente él no habla en términos de socialismo, ¿no? Según el socialismo también está mal, pero él habla mucho en términos socialistas, ¿no? Entonces, voy a pasar también a citar algunos escolásticos que hablan sobre el Estado, y mis visitas son las siguientes. Leonardo de Castellani, ¿no? Era un cura, no estoy citando a Rothbard, no estoy citando a Hayek, a Menger, ni a nadie de ellos. Dice, los gobernantes tienen que hacer tres cosas: la justicia, la guerra y los caminos. No tienen que meterse con los comerciantes, con la importación y exportación, no tienen que controlar los precios. Digamos, dice que hay muchas cosas en las que el político no tiene por qué intervenir. Este cura es más moderno, no tiene que ver con las escuelas escolásticas antiguas, tiene poco que murió. De hecho hay un video en YouTube que se puede que se puede citar un poquito de él. Bueno, ojalá si alguien quiere en algún momento buscarlo, pues es Leonardo de Castellani, ¿no? Para que vean lo que este cura decía acerca de cuál era el papel del político, y no era intervenir en toda la economía como lo pretenden algunos católicos, como lo es Dante Urbina, ¿no? Que más bien parece un stand-up. Ok, paso ahora a lo siguiente, ¿no? Pues también es un papa, es Pío XI, ¿no? Esto es una encíclica papal, ¿no? Esto es la 40ª, digamos,
Eh, te tengo que dar un dato aquí, no tengo muy claro si es la 41ª o es la 49ª encíclica, por una razón muy tonta. Yo tengo una mancha en mi computadora que no me deja ver bien los títulos, discúlpenme, no sé exactamente qué encíclica es, pero es 41ª o es 49ª, no puede ser otra. Esto es por Pío XI, una encíclica papal, y vean lo que dice esta encíclica papal. Debe quedar claro como filosofía social que así como no es legítimo quitar a un hombre lo que él ha producido con su propia riqueza e industria para poder confiarlo a la comunidad, así tan, ojo, porque aquí está diciendo que es injusto quitarle a alguien de su riqueza para dárselo a la comunidad, entonces esto de que la propiedad privada no es un bien absoluto de la Iglesia Católica queda un poquito en duda, pues, digamos, vamos a ver esto. Voy a seguir leyendo, porque pues dice que es injusto. Esto es una encíclica papal y dice que quitarle a alguien para dárselo a la sociedad es injusto. Y continúa. También es injusto reservar a una sociedad mayor o elevada lo que las comunidades menores o inferiores pudieron hacer, y esto es justamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objetivo natural de cualquier intervención de la sociedad misma es la de ayudar a los demás con su propia cuenta a los miembros del cuerpo social y no el de destruir ni absorberlos. Ojo, porque esto es importantísimo, ¿no? Él está diciendo que él prácticamente está dando la noción del Estado, no se puede absorber a la gente, no se le puede quitar. Entonces, esta noción católica de que el Estado es absoluto y de que creen en la redistribución de la riqueza es totalmente errónea, ¿no? Esto no puede existir bajo ningún concepto. Y ahora paso a un escolástico importantísimo, ¿no? Como lo era Juan de Mariana. Juan de Mariana es un escolástico que de hecho hizo críticas muy duras a los reyes de la época, ¿no? Él escribe su libro El Rey y la Constitución Real. Vamos a ver lo que dice la página 75, ¿no? El Rey y la Constitución Real de Juan de Mariana, un escolástico, ¿no? Que fue puesto a la tarea de enseñar a un príncipe. Vamos a ver. Página 75. El rey es humilde, tratable, accesible, amigo de vivir bajo el mismo derecho que los demás. Habla aquí de que el rey, sea rey o sea quien sea, se tiene que regir con la misma varilla que los demás. Él no está por encima de nadie, él no tiene el poder por encima de nadie, sino simplemente él, bueno, digamos, todos tienen que estar debajo de la ley, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Esto es parte de Juan de Mariana. Y continúa. El tirano desconfía de los ciudadanos, como lo hace cualquier político, ¿no? Digamos, dice que el tirano desconfía de los ciudadanos como cualquier político actual que desconfía de cualquier ciudadano que no deja ni acercársele, ¿no? Es medroso, amigo de aterrorizar con el aparato de su fuerza y su fortuna. Ojo, porque muchos católicos dicen esto, dicen que el Estado tiene que amenazar para que entonces toda la gente tenga orden. Y digamos, esto es una noción católica muy errónea. Aquí lo estamos viendo, este es Juan de Mariano, un escolástico. Continúo. Amigo de aterrorizar con el aparato de su fuerza y su fortuna y con la dura severidad de las costumbres y con la impunidad de sus juicios. Digamos, esto pues tiene que quedar clarísimo que, a ver, pero continúa porque para no pesarme tanto. No tengo noción de cuánto llevo más o menos, pero a ver, continúo rápido para no atrasarme. Página 76. El rey ejerce con singular templanza el poder que ha recibido de sus súbditos, a los que procura no grabar, ¿no? Pero se refiere a los impuestos, obviamente, grabar con V, a los que procura no grabar. Está diciendo que la procuración del rey tiene que ser no subirle los impuestos a la gente, y no estorba ni incomoda. Ojo, está hablando de que no tiene que haber intervención del gobierno en la sociedad, al menos no de manera en que se pueda incomodar o estorbar a las actividades del día a día, sino, o sea, nada más incomoda y estorba a los infames malvados que atentan contra la fortuna y vida de los demás. Juan de Mariana, repito. No estoy hablando de Rothbard, no es Anso Bastos, no es Huerta de Soto, es Juan de Mariana,
dice también, el rey no excluye de su palacio ni de ninguna de sus habitaciones reservadas ni al pobre ni al desamparado. No, tú te paras enfrente, es más, no te puedes estacionar enfrente de un edificio de gobierno porque te están corriendo. Ojo, porque, a ver, ahorita continúo con lo que quiero decir. A ver, continúo la cita. No domina a sus súbditos como si fueran esclavos, sino como sus hijos. No precisará de guardias de seguridad, salvo unos pocos, está diciendo que unos poquitos guardias de seguridad, y no de soldados preparados para la guerra en el exterior, sino que los soldados tienen que estar preparados para defender la tierra, no para hacer guerras en el exterior ni nada de esto. El rey no desarma a sus ciudadanos, la libre portación de armas. Juan de Mariana está de acuerdo con la libre portación de armas. El rey no desarma a sus ciudadanos, no les confisca caballos, ni consiente que se debilite en el ocio. Bueno, esto pues ya habla de un poquito de una intervención estatal, ¿no? Que pues no tiene que dejar que la gente esté así todo el tiempo en el ocio, sino que pues hay que enseñarles a pelear, ¿no? Esto es lo que dice este tratado. Por esta razón, no necesita hacer grandes gastos para la ostentación de su majestad, ni para hacer la guerra. El rey tiene que ser moderado, ojo, esto es importantísimo. El buen rey no necesitará imponer a los pueblos grandes y extraordinarios tributos. Ojo con esto, no se necesita imponer grandes y extraordinarios tributos, es decir, no se necesita una gran cantidad de impuestos para atender los contratiempos o guerras inesperadas. Es decir, para toda aquella ocasión que el gobierno necesite del gasto público, este tiene que alcanzar con un gasto muy moderado y ostentoso. Esto no tiene que sobrepasarse de ninguna manera, sino que obtiene los recursos necesarios del consentimiento de los propios ciudadanos sin necesidad de fraudes y amenazas. Es decir, no va a permitir un impuesto nuevo a menos que todo el pueblo esté de acuerdo. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿no? Esto es parte de los católicos, de la iglesia cambiar el sobato. No estoy recitando a la Huerta de Soto ni nada de esto. Yo estoy citando un escolástico que está diciendo que el impuesto tiene que ser voluntario de la gente, ¿no? Más o menos la noción randiana, ¿no? De que el impuesto tiene que ser voluntario, y en la que yo creo que todos estaríamos de acuerdo, pero ningún político está de acuerdo con esto. El príncipe nunca tiene que creerse nunca dueño ni del Estado ni de sus súbditos, por más que los aduladores se lo susurren al oído, sino un gobernante al que los ciudadanos han asignado los recursos, cuya cuantía no debe aumentar, sino por consentimiento del mismo pueblo, ¿no? Repite lo mismo, no puede haber aumento de impuestos, sino por el mismo pueblo. Y bueno, hay muchas citas más, ¿no? Yo es que creo que ya me llevé la media hora con esto, entonces ya nada más unas últimas reflexiones que daré sobre la escolástica para que Uriel amablemente nos pueda dar su opinión o su aportación, ¿no? Entonces, ya termino rápido con esto. Dos cosas importantes. Juan de Mariana cree en el tiranicidio. Es decir, él cree que si no se respeta ninguna de estas cosas, si el rey es un tirano conforme a lo que está dictando aquí, al rey se le tiene que cortar la cabeza. Ojo, por si no estoy llamando al tiranicidio, yo simplemente estoy diciendo lo que dice la escolástica. Y lo que quiero que quede claro es esto: cualquier gobernante del mundo bajo los criterios de Juan de Mariana tendría cortada la cabeza, así de fácil, ¿no? No hay gobernante en el mundo que digamos, no haya incumplido ninguna de estas leyes, y digamos, ninguna de estas conclusiones de Juan de Mariana, ni ninguna de las cosas que acabo de mencionar anteriormente estarían para nada peleadas con la Iglesia Católica, para nada, digamos, con los libertarios, perdón. Todo lo que acabo de mencionar, yo creo que en ninguna de las conclusiones un libertario estaría peleado. Ningún libertario tendría un problema con nada de lo que acabamos de ver. Es decir, estamos viendo prácticamente conclusiones muy similares al libertarismo. Ojo, los escolásticos no vienen con una inspiración liberal, esto hay que decirlo, sino con una inspiración del estudio de la Biblia y de filosofía, y con esto llegan a estas conclusiones. Digamos, los liberales pues tenemos el principio de la filosofía desde otra parte, ¿no? Pero pues aquí está, ¿no? Las conclusiones pues no le molestaría a ningún libertario. Y una última reflexión. ¿Cómo es posible que un ente terrenal sea el que tenga la legitimidad de cuándo usar la violencia? ¿Cómo es posible esto? Es decir, desde la escuela, hablándole a los católicos, ¿no? Hablándole al público católico que pudiéramos tener aquí, el que está legitimado para
digamos, para decir que en ciertos casos usa violencia, solamente es Dios. No es un poder terrenal, no es nada de esto. En la Biblia nunca dice que hay un poder terrenal que está legitimado a decidir cuándo se usa la fuerza y cuándo no. Esto nunca se dice, jamás se menciona. Sin embargo, muchos católicos defienden mucho esta noción del Estado y hay que tener mucho cuidado con estos católicos que son muy estatistas. No, yo soy católico, yo no estoy peleado con el catolicismo, pero hay que entender que han tenido muchas malas interpretaciones y muy sesgadas, ¿no? De hecho, lo de Santo Tomás de Aquino que dice del precio justo es un párrafo chiquito, lo que habla del mercado son muchos párrafos más, o sea, y cortan todo eso y nada más se quedan con el párrafo de que habla del precio justo, que ciertamente es una injusticia. Esto es una injusticia para Tomás de Aquino. Imagínense que Santo Tomás de Aquino le estuvieran diciendo marxista, él se enojaría mucho, ¿no? Ciertamente. Termino mi intervención. Uriel, por favor, con tus aportes, por favor. Sí, muchas gracias, Aldo. Bueno, primero que nada, acerca de los escolásticos, me gustaría a mí usar un término un poco más estrecho, ya que la escolástica es algo demasiado amplio. ¿Por qué? Porque abarca incluso a escolásticos que tienen un pensamiento que no está cercano al liberalismo. Entonces yo diría que mi análisis va a ir centrado en los escolásticos, sí, de Salamanca y los que derivaron sus ideas de la escuela de Salamanca y que a su vez vienen naciendo de las ideas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es cierto lo de los católicos, ahorita lo voy a comentar. Antes que nada, también me gustaría dar una definición de libertad, aunque sea escueta. La libertad real, es decir, del realismo aristotélico tomista, sería la impredeterminación de las acciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no es indeterminación. ¿Por qué? Porque todas las acciones que llevamos a cabo sí son determinadas, pero por nosotros. Entonces, la impredeterminación implica que nuestra acción no está predeterminada por un ente o un sujeto externo que no seamos nosotros a través de nuestro intelecto y nuestra voluntad. Esta concepción la vamos a encontrar también en Francisco de Vitoria, solamente que él, en vez de hablar de impredeterminación, va a hablar de dominio, que si lo pensamos bien no dista mucho. ¿Por qué? Porque Francisco de Vitoria, que es quien inicia la escuela de Salamanca, nos dice que la libertad es el dominio que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras acciones a través, otra vez, de nuestra voluntad, ¿sí? Y también de nuestra razón. Eso se conecta con el intelecto del que nos hablaba Santo Tomás, o de lo que hablan los tomistas, porque el tomismo es una escuela que todavía sigue viva y todavía se sigue desarrollando. A partir de ahí, como bien lo dijo Aldo, van a surgir algunas corrientes que parecieran de tipo austríaco, como bien lo comentó. Yo quiero hacer mención a Azpilicueta, así se apellida, Azpilicueta, Martín Azpilicueta, que nos hablaba de cómo surgía la inflación. Él decía que la inflación surge cuando hay una mayor cantidad de dinero. Él comparaba, por ejemplo, los tiempos en los que aún no se comerciaba con Latinoamérica y los tiempos actuales que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque al traer demasiado oro de Latinoamérica, los precios en España estaban subiendo y él lo logró identificar. Pareciera que esa formulación fuera de Milton Friedman, ¿no? De Milton Friedman, pero no, lo hizo un escolástico. Hay escolásticos que distan de eso. Ahorita vamos a mencionarlos. Por ejemplo, al hablar del precio justo, como bien dijo Aldo, Santo Tomás nos dice que es el que más se acerca al precio al cual uno compró el producto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo que estaba mal visto era que los comerciantes fueran a un lugar a comprar barato y lo vendieran más caro. Eso era lo que estaba mal visto en la sociedad medieval. Entonces nos decía Santo Tomás de Aquino que el precio justo era una ganancia moderada. Esto, aunque parece que no se conecta con el liberalismo, sí lo hace, porque cuando varias personas compiten, tienen que bajar sus precios y esos precios tienden a estar cerca de lo que costó producir esa materia,
¿sí? Cuando hay competencia. Después, también hablábamos, por ejemplo, de lo de los católicos, ¿no? Yo reflexiono mucho sobre eso, porque justamente en la Baja Edad Media eran los católicos los que estaban en contra de Aristóteles por ser pagano, así como ahora muchos de ellos, no todos, están en contra de los libertarios porque supuestamente no seríamos compatibles, ¿no? Pero ya estamos viendo que sí, que incluso hubo una escuela en Salamanca que tenía ideas muy, muy similares, ¿no? Lo mismo pasaba en la Baja Edad Media con Aristóteles. La Iglesia y los católicos se negaban a aceptar sus ideas. ¿Qué pasó después? Que Aristóteles, a través de San Buenaventura, a través de San Alberto Magno y después a través de Santo Tomás de Aquino, fue introducido a la Iglesia y ahora básicamente es el filósofo que más influencia tiene en el catolicismo, ¿no? Estamos viviendo algo similar ahora. Hace falta que en esa comunidad y básicamente en todo el cristianismo se den cuenta que las ideas del libertarismo concretamente son muy similares a las que ellos tuvieron en el pasado. Y ahora sí, para pasar al liberalismo inglés, primero que nada tenemos que ver su raíz y qué estaba sucediendo en el tiempo en el que surgió el liberalismo inglés. ¿Qué estaba sucediendo en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra estaba habiendo una reacción contra la escolástica, justamente. ¿Y qué era la escolástica para ellos? Era la metafísica, es decir, el realismo moderado que hoy llamaríamos. Lo que pasa en ese entonces es que al tener la Iglesia tanto poder, muchos intelectuales se empiezan a sentir incómodos. Y entonces, lejos de solamente criticar al sistema político, empiezan a criticar todo el sistema filosófico también, que es justamente el tomista. Y es de donde a veces se toma la concepción de que todos los escolásticos son aristotélicos. Pero bueno, pasa esa reacción y entonces empieza a haber una inspiración platónica nuevamente, porque esta ya se venía dando, por ejemplo, con San Agustín. Él era de inspiración neoplatónica. Por un tiempo gobierna, por así decirlo, el aristotelismo y de nuevo al reaccionar los intelectuales caen en concepciones platónicas. Ahorita vamos a ver de qué se tratan estas concepciones platónicas. Primero que nada, el platonismo lo que plantea es que toda idea que tenemos en nuestra mente existe en la realidad, ¿sí? No porque nosotros la hayamos creado, sino porque las ideas preexisten, ¿no? Hay un mundo de las ideas para el platónico. También los empiristas ingleses se basan mucho en lo escéptico, es decir, en una duda, como si fuera la duda cartesiana, en vías de mejorar la ciencia. Esto ya viene desde Roger Bacon y pasa por Francis Bacon, el que hay que dudar de las cosas para poder avanzar, ¿no? Y esto también se va a ver después en Descartes. ¿A qué conclusiones llegan los liberales ingleses? A unas muy parecidas a las que hay, por ejemplo, en el marxismo, aunque nos parezca raro. De hecho, Lenin tiene un ensayo donde toma al liberalismo inglés como fuente del marxismo. Se llama Las tres fuentes del marxismo, el ensayo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero que nada, cuando John Locke habla de la propiedad privada, y este es un concepto que yo critico mucho, el de privada. ¿Por qué? Porque John Locke lo que creía es que en un principio, él se basaba también en la Biblia. En un principio, dice John Locke, la tierra es de todos, nos fue dada a todos, ¿sí? Hay una propiedad comunal de la tierra, dice él. Y entonces, cuando estamos en el estado de naturaleza, según él, o sea, cuando somos salvajes, somos iguales, dice, y todo lo que hay en la tierra nos pertenece cuando estamos en el estado de igualdad pura, ¿sí? Esto nos recuerda mucho ya a Marx. Después sigue y dice que la propiedad privada, privado significa quitado, es decir, es quitada a la tierra, por así decirlo, quitada a la comunidad, porque recordemos que para él la propiedad en un inicio pertenece a todos, ¿sí? Entonces, él se pregunta cómo es que nosotros llegamos a esa propiedad privada, que como digo, yo critico mucho el término privado porque significa quitado, y no se ha quitado. ¿Por qué? Porque lo que pertenece a todos no pertenece a nadie en particular. Esa es mi opinión. Pero bueno, sigamos con John Locke. Después él nos dice
que para nosotros poder apropiarnos de algo, tenemos que trabajar ello, ¿sí? Es decir, pone el ejemplo de que si, por ejemplo, caen unas bellotas de algún árbol, si yo voy y las tomo, en ese momento he puesto en práctica mi acción, es decir, la acción de mi cuerpo para tomar las bellotas y meterlas a una bolsa, ¿no? En ese momento, dice él, el individuo se ha apropiado de lo que antes era para todos, pero se ha apropiado de forma legítima. ¿Y a qué se refiere John Locke cuando dice que es de forma legítima? Aquí es un punto clave. ¿Por qué? Porque él dice que la forma legítima de apropiación de la propiedad es cuando uno se apropia de aquello que es suficiente para lo cual uno lo va a utilizar. Es decir, si yo considero que matar a un animal para comerlo es algo que necesito, es legítimo que yo lo haga. Lo que no es legítimo, según John Locke, es que yo matara 2 animales y que fuera excesivo, es decir, solamente me iba a comer uno, pero maté 2 o 3, ¿sí? O me llevé más bellotas de las que en realidad me iba a comer. Aquí ya empieza a ponerle un cierto freno a la propiedad privada, como podemos ver. Es decir, para John Locke no es válido que uno empieza a tener más propiedades, ¿sí? En especial cuando se trata de la apropiación primaria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno toma las cosas de la naturaleza, es ilegítimo tomar más de lo que uno necesita. Si después de lo que uno tomó, que debe ser poco, uno logra que eso se vaya reproduciendo, por ejemplo, si yo tomo un fruto con semillas y yo planto esas semillas, entonces es una forma legítima en la que yo estoy aumentando mi riqueza, ¿sí? A eso se refiere John Locke con la propiedad privada. Como podemos ver de aquí, como también lo vio Lenin, va a salir mucha inspiración del marxismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empirismo inglés deriva en materialismo. ¿Qué nos dice el empirismo? Que todo lo que vemos y lo que conocemos pasa a través de los sentidos, ¿sí? Y solamente existen los individuos reales, medibles. Pero si solamente existen los individuos reales y medibles, entonces solamente existe la materia. Es por eso que deriva en materialismo. También nos habla de la libertad, John Locke. Y su concepción de libertad va muy emparentada con esto de la propiedad. ¿Por qué? Porque John Locke básicamente lo que reconoce son 2 tipos de libertad. La libertad natural, que de hecho es a la que se referían los escolásticos y la que ellos defendían y la que también defiende la escuela austríaca, y decía él la libertad civil. Ojo con este concepto, la libertad civil, según John Locke, son aquellas normas o es aquella libertad surgida de las normas que da el Estado. Es decir, para John Locke, la libertad civil surge de un consenso, él le llama un contrato originario que los hombres tienen y que conforman el Estado. La libertad que sale de ahí, y de hecho él dice que la libertad es vivir de acuerdo a las leyes, es la legítima para un orden civil, ¿sí? Pero también nos dice que tenemos que renunciar a la libertad natural. ¿Por qué? Porque esa nos devolvería al estado de salvajismo. Aunque él bien dice que en el estado de salvajismo prácticamente las personas tenían su comida y podían proveerse para sus necesidades. ¿Cuál es entonces el punto negativo que John Locke ve en el estado de naturaleza? Bueno, él dice que en el estado de naturaleza todos son soberanos y que entonces no hay modo de garantizar la paz. ¿Por qué? Porque todos en el estado de naturaleza, según él, estarían en conflicto perpetuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendrían que luchar para subsistir. Permítame un poquito. Tendrían que luchar para subsistir. Dice que renunciamos a eso para poder acceder a una libertad, pero de orden civil, ¿sí? ¿Cuál es el freno que John Locke le pone? Porque afortunadamente le pone un freno al Estado. Bueno, él dice que no puede pasar ni sobre la vida, ni sobre la propiedad legítimamente adquirida, ni sobre la libertad de los individuos. Y estos son los 3
conceptos que hereda la escuela austríaca después. Es casi una síntesis de la libertad natural de los escolásticos. ¿Por qué? Porque John Locke no desconoce totalmente la libertad natural, sino que más bien realiza una especie de evolución, pero estatista de los derechos naturales, y que después van a derivar en derechos humanos, en los derechos humanos que hoy tenemos. Quisiera concluir con esto, con que básicamente el empirismo inglés sí es cercano al liberalismo actual, pero es más cercano el liberalismo salmantino. Por esto mismo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en el liberalismo salmantino se concibe al ser humano como un ente dual a través de la filosofía realista aristotélica. En cambio, en el liberalismo inglés, básicamente todo se basa en la doctrina del monismo. ¿Qué quiere decir el monismo? Que una cosa, cuando cambia accidentalmente, ya no es la misma. Es por eso que John Locke le tiene demasiada confianza a los gobernantes, porque a través de ese monismo él cree que los gobernantes siempre van a hacer bien su trabajo y que va a ser suficiente ponerle simplemente 3 frenos. Y como digo, afortunadamente, porque esos 3 frenos le han servido a los países que se han basado en el liberalismo inglés, como Estados Unidos. Después de esto, los ilustrados franceses van a tomar las ideas de Locke y también las de Hume. Hume prácticamente legitima la libertad porque esta ayuda a que la ciencia avance, ¿sí? En una síntesis. Bueno, los ilustrados franceses la van a tomar, las ideas de John Locke, de David Hume, y entonces van a confiar todavía más en el Estado, ¿sí? Y ya no le van a poner frenos, tantos frenos como los que le puso John Locke. Pero bueno, este tema lo va a dar Aldo después de su opinión que nos quiera dar acerca del tema que expusimos. Ok, Uriel, muchas gracias, muy bien. Sí, yo quisiera hacer una mención honorífica simplemente a la escuela de Manchester, ¿no? En Inglaterra, que es una escuela importantísima para lo que fue el liberalismo en Europa. Y no se toma muy en cuenta, ¿no? Casi nadie conoce realmente qué fue la escuela de Manchester. Entre los liberales es una escuela que ha quedado así muy desplazada, pero tenemos a un sujeto que se llama Richard Cobden, ¿no? La máxima expresión de la escuela de Manchester, donde pues se debatían todos estos temas del libre mercado, estaban en contra del imperialismo, ¿no? Fueron de los más grandes críticos del imperialismo que estaban surgiendo en ese entonces, porque pues todavía muchos países de Europa tenían colonias y todo esto. Digamos, Richard Cobden ayuda mucho a destruir un mito, ¿no? El mito de que supuestamente un libertario está defendiendo siempre al empresario y a la industria, como si nosotros le estuviéramos lamiendo las botas siempre a todo tipo de empresarios, ¿no? Pero él desmiente esto prácticamente con su vida, porque él abandona la vida de empresario para dedicarse a la vida intelectual, es decir, sacrificó muchos de sus ingresos para realmente dedicarse a la vida intelectual del liberalismo, y entonces se dedica a viajar a todas partes del mundo y a dar conferencias de liberalismo, y se sienta con varios estadistas de todas partes del mundo. Bueno, Europa, América y partes de África, nada más, no fue más allá. Pero al menos de todos los países donde fue, siempre trataba de meter esa semilla liberal. Y pues mucho, digamos, algunos libros que yo estaba leyendo sobre esa época redactan un poco que prácticamente esta fue la inspiración para el libre mercado que venía después, a pesar de que había nacido la revolución industrial. Digamos, más bien como que el pensamiento era todavía muy proteccionista, muy altos aranceles y todo esto, y Richard Cobden se dedicó a desmentir todo este tipo de cosas. Por supuesto, hay muchas ideas detrás, no solamente es él, pero él fue un exponente muy fuerte para que el liberalismo llegara a Europa, ¿no? Y como así fue cuando él murió. Gracias a él se quitan subsidios especiales a Inglaterra, se quita eso del congelamiento de precio, al menos a los productos de la comida, entre otras cosas, ¿no? Y digamos, él alrededor de sus viajes escribe al final un libro en el que termina de decir un poco que él concluye que
de todas las partes que visitó en el mundo, las zonas que tenían mayor libre mercado eran las más prósperas, era donde había menos conflicto y era donde realmente una sociedad aportaba, ¿no? Hacia todos. Entonces, a él le parecía una sociedad muy justa que quería llevar a toda Inglaterra. No pudo conseguirlo en su totalidad, por supuesto. Inglaterra estaba muy cerrada, tenía muchas ideas. Recordemos que Karl Marx también por ahí andaba dando conferencias en Inglaterra, entonces no todas las cosas le salieron positivas, pero ayudó mucho al liberalismo inglés, ¿no? En esa época. Solamente esa es mi aportación para lo que nos comentaba Uriel. Y paso al liberalismo francés. No confundir, por favor, con los liberales o los que se llamaban liberales en la Revolución Francesa, porque pues ellos no entran para nada en una concepción liberal que nosotros tenemos, al menos en el libertarianismo, esto pues bueno, de tratar hacia unas zonas sin Estado. O con una disminución de Estado, sino que ellos, más bien, digamos, los liberales que surgieron en la Revolución Francesa eran muy estatistas, querían Estado y uno de sus valores era la igualdad. No, uno de los letreros que estaban ahí decía libertad e igualdad, eran los letreros que se inundaban en todas las calles de París. Entonces, mucho cuidado porque la igualdad no es un valor que ahorita los liberales tengamos, sino muchos que se proclamaban liberales en ese entonces, pues no, ya no serían liberales para nosotros, ¿no? Que ya quizás sea por un tema cronológico, pero no confundir con ellos, sino que me voy a centrar en los que sí aportaron a la escuela moderna de libertarianismo y liberalismo, ¿no? Como lo es Frédéric Bastiat, ¿no? Frédéric Bastiat en las palabras de Rothbard, él no es el más prolífico de los franceses, ¿no? De los liberales franceses. Él escribe en los últimos 6 años de su vida. Pasa 25 años estudiando anteriormente antes de publicar, pero él nada más publica en un cortito espacio de tiempo en los últimos 6 años de su vida, tal vez sea por eso que Rothbard lo menciona, ¿no? Pero yo en lo personal no he encontrado otro francés tan prolífico como Bastiat. Puede haber otro que yo no conozca, pero yo en lo personal no conozco otro tan prolífico, y fue muy poquito tiempo, repito, fueron 6 años que nada más publicó. Bueno, antes de todo esto hay que decir, él nace en la ciudad de Bayona, ¿no? La ciudad de Bayona ve que hay un río que divide a Francia y España, y dice que este río es la máxima maldición que le pudo pasar a estas dos naciones, porque lejos de producir comercio entre estas dos, más bien lo que pasaba es que parecía que las dos naciones estaban peleadas, y de hecho de un lado del río se odiaban y del otro también. Entonces él decía que esta cuestión de que no se permitiera comerciar para que las naciones sean amigas, perjudicaba mucho, y él echaba mucho la culpa a este río, ¿no? Solamente como un comentario de su vida, pero pasó a sus obras. Él tiene 2 obras importantísimas. Hay que decir, estos ensayos son recopilaciones de Bastiat, no es tal cual así que Bastiat haya querido hacer un ensayo solo, sino que son muchas recopilaciones de muchas publicaciones que él hizo en un periódico, ¿no? Que era la traducción sería como el periódico económico o algo así, el Journal Economist, tal vez, no sé, sería en inglés tal vez su homónimo, no sé cómo se pronuncia en francés, me tengo que disculpar, pero bueno, él tiene dos ensayos muy importantes. Uno es la ley y otro es el Estado. En el de la ley, él está hablando un poco de que pues la ley tiene que ser justa, que tiene que permitir así cierto tipo de comercio. Él aquí habla un poco también de esta famosa frase de donde entra el comercio no entran las balas, ¿no? En este ensayo de la ley también muy importante en la vida de Bastiat. Y el otro ensayo importantísimo es la del Estado, ¿no? En el Estado, él tiene esta famosa frase que dice, el Estado es aquella ficción por lo que unos humanos viven a cuesta de otros, ¿no? Es decir, prácticamente le está diciendo que se ha creado toda una ficción alrededor del Estado para que pues se puedan generar recursos para que ellos vivan cómodamente. Esta era la noción de Bastiat. Esto es importante, es muy revolucionario, tal vez no tanto por el texto, porque de hecho Bastiat no era así como que muy original, más bien él era un portavoz, pero es muy revolucionario porque pues en esa época en la que nacía una Francia muy estatista, publicar este tipo de cosas, digamos, prácticamente le hubiera costado la vida, ¿no? Que gracias a Dios le dio para
para poder publicar, pero pues bueno, ¿no? Al menos lo dejaban dar su opinión, pero esto es importante, ¿no? La noción de Bastiat del Estado, a pesar de que él sentía que el Estado sentía para seguridad y justicia, él nunca negó esto, él era una especie de minarquista, ¿no? Bastiat. Su primer ensayo que publica en este famoso periódico que les menciono, habla sobre los aranceles ingleses y franceses y sobre el daño que le hacen a la población este tipo de aranceles, porque no permiten que productos más baratos entren al país y no permiten comerciar para que entonces esté generando riqueza y para que pues de alguna forma las naciones sean aliadas. Él dice que esto crea una cierta fricción entre Inglaterra y Francia en este artículo, ¿no? Entonces, es un ensayo, no es un artículo, es un ensayo, le está dando su opinión. Entonces, pues es algo con lo que Bastiat, de hecho, se hace famoso rápido, con uno de los sujetos más famosos en cuanto a materia económica en Francia, ¿no? Con esto se dispara y a él lo invitan ya a muchos debates y a todo esto después de este ensayo, porque pues la noción de ese entonces, pues era que los aranceles eran buenos, ¿no? Pero bueno, ya pasó a su último ensayo, que yo creo es el más famoso, o bueno, por las palabras del título, es lo más famoso, que dice lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? De Bastiat, esta famosa frase. Él lo que decía en este ensayo era, lo que nosotros vemos es la cantidad de servicios que provee el Estado y cómo el Estado tiene recursos para crear edificios, para crear puertos, para crear ese tipo de cosas. Lo que no se ve es en qué hubieran sido ocupados esos recursos si no se los hubiera apropiado el Estado. Y dice que es importantísimo ver esta noción porque entonces enfocarnos en lo que no se ve también es una mirada económica, ¿no? También es una mirada que hay que ver. ¿Qué se perdió? ¿Cuál es el costo de oportunidad que se perdió por construir lo que se construyó, ¿no? Porque pues mucha gente amaba el Estado en ese entonces en Francia. Como les digo, pues esto es muy revolucionario en la época de Bastiat. Entonces, esto fue importantísimo. Bastiat fue un autor muy, muy importante. Lo repito, Bastiat no tiene ninguna idea original. Estas ideas ya eran tratadas anteriormente, pero Bastiat fue un portavoz importante, muy, muy importante. Ciertamente fue el más famoso de Francia, ¿no? Esto sin lugar a dudas. Paso al siguiente, Jean-Baptiste Say, en su libro sobre el Tratado de Economía Política, ¿no? De hecho, los que voy a mencionar hoy, los austriacos se basan en algunas ideas, pero Jean-Baptiste Say ayuda incluso a la noción del valor subjetivo, ¿no? De la ley de Menger, que crea Menger. Entonces, esto es sobre la ley de Say, ¿no? Que él está diciendo que la oferta crea su propio nivel de demanda. Digamos, esto es prácticamente un axioma. Esto me sorprende que todavía hay economistas que están poniendo esto a duda. Es decir, ¿cómo se va a crear un nivel de demanda si no están todos los artículos en las estanterías todavía? Es decir, eso es imposible. Por lo tanto, esta noción de que la oferta crea su propio nivel de demanda es totalmente cierta. Y si hay sobreproducción de oferta, la demanda después baja con una vez que todos tienen. Y si la oferta es baja, entonces la demanda también puede subir. Es decir, se maneja con esos estilos, pero es la oferta la que crea el propio nivel de demanda, ¿no? Esto con base en la escasez. Ya con las preferencias ya es otro método, pero con base en la escasez, esto es cierto, ¿no? Entonces, en esto se basa también un poquito la Escuela Austriaca de Economía, pero me paso en las cosas que a mí me importan de Jean-Baptiste Say, que son cosas que casi no se mencionan. Igual en su libro de Tratado de Economía Política, no fue muy prolífico, solo escribió 3 libros, pero el más importante es este. Ahora, él habla un poco sobre las máquinas, ¿no? Sobre cómo llegan las máquinas a ahorrar el trabajo de los seres humanos y todo esto. Y él, en su segunda edición del libro, dice que ojalá el Estado pusiera máquinas en las sociedades para que pues pudiera bajar la mano, el esfuerzo de los campesinos y de todo esto, ¿no? El problema, bueno, y él mismo se da cuenta, ya en una quinta edición, reconsidera sus ideas y dice, no, el Estado no se tiene que meter en traer las máquinas. Esto es algo que le compete únicamente al empresario porque él sabe hacia dónde van los productos, además de que pues se le está quitando mérito al empresario de crear empleo y de crear riqueza y el mérito se lo va a quedar el gobierno. Esto tal cual dice Jean-Baptiste Say, que me parece importantísimo, ¿no? Que es de hecho lo que hace el gobierno. Se apropia de muchas cosas para decir que él fue el que creó la riqueza cuando el gobierno no crea riqueza, para empezar, ¿no? Paso a otra noción de este mismo libro, que es
que las crisis, ¿no? Él habla del tema de las crisis y esto ya va muy acorde a lo que decía Hayek un poquito sobre las señales de los precios. También lo trata un poquito Huerta de Soto y es tratado prácticamente por toda la Escuela Austriaca de Economía. Aquí se está diciendo que las crisis llegan por una mala dirección de la producción de los artículos, es decir, de repente hay una sobreproducción en algunas cosas y entonces vamos a ver que eso, ya después de esa sobreproducción, hay un precio bastante alto que se le da a esas cosas, una estimación muy alta, que en el momento en que llega una crisis nos damos cuenta de que esa estimación no era correcta y se va todo el mercado de ahí y entonces ocurre una crisis. ¿No? Esto lo tenía muy claro Jean-Baptiste Say, repito, es una noción de la Escuela Austriaca de Economía, bueno, para tomar en cuenta también, ¿no? Paso a otro, que es Alexis de Tocqueville, para irme ya más rápido, me gustaría reflexionar un poco más de eso, pero es que tenemos el tiempo un poquito encima también. Entonces, avanzo rápido. Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville es muy prolífico, es otro liberal muy prolífico, pero sin embargo, él no se dedica bueno, al menos sus obras, sus ideas sí son liberales, pero sus obras más bien se dedican a ver la forma del gobierno, a ver cuáles son la forma de las políticas públicas, cuál es la forma de la democracia y todo. A él le interesa muchísimo más la política que los temas más económicos, ¿no? Y llega a unas nociones muy importantes, interesantes al menos, que por ejemplo una es su obra La democracia en América, ¿no? Democracy on America, es tal cual el título. Y él habla más bien sobre los peligros de la democracia, como el peligro de las mayorías, porque él dice que si a las personas se les preguntan si prefieren igualdad o libertad, las personas prefieren igualdad. ¿No? Esto es una noción de Alexis de Tocqueville y dice que esto es muy peligroso porque en una democracia, si todas las personas votan por alguien que, por ejemplo, habla de la redistribución de la riqueza, que habla de ese tipo de igualdad, entonces la gente va a tender a votar por él, es decir, porque, pues, digamos, por más, quiere tener más cosas con menos esfuerzo, entonces va a tender a votar por este tipo de políticos que sean muy igualitaristas. Y de hecho lo vamos a ver, ¿no? Él habla del caso de Estados Unidos y de hecho esto pues prácticamente es cierto. Vamos a ver cómo en Estados Unidos cada vez votan más por partidos de izquierda, están enamorados del Partido Demócrata, que tiene mucha esta noción del igualitarismo y de la justicia social y todo esto. En Estados Unidos está pasando esto mismo, en las ciudades todos son demócratas, no hay ninguna ciudad que no sea demócrata, ¿eh? Entonces, estas son nociones que hay que tomar mucho en cuenta. Además de que él dice esto que es muy importante, dice, la noción del Estado, o bueno, al menos la noción de igualdad por medio del Estado, hace que las personas sean más alienadas de lo que es la sociedad. Es decir, los vuelve más individuales que nunca. Ojo, porque muchos de otras corrientes nos tachan de individualistas al máximo exponente y esto no tiene nada que ver. De hecho, todos los liberales critican muy duro el individualismo puro, ¿no? El individualismo así totalmente que toda la filosofía sea por medio de una concepción de un individualismo. Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta porque esto es cierto, si una persona no necesita de los demás, esto es un problema porque, digamos, si el Estado le va a proveer de todos los servicios y esto hace que sea muy apático con todas las personas de su alrededor, se pierde la comunidad y entonces llegamos a un individualismo total, ¿no? Y este individualismo llega por el estado de bienestar. Esto lo describe Alexis de Tocqueville bastante bien en esta obra, que yo invito a leer. Ojalá la audiencia que pudiera tener a la mano este libro pudiera echarle un ojo porque es importantísimo todo lo que toca Alexis de Tocqueville en el Estado y sobre cómo la gente se hace egoísta con el estado de bienestar, ¿no? Que sobre esto hay muchos más libros, pero pues bueno, para avanzar más rápido, ya avanzo con el último liberal francés. Decir que tanto de los escolásticos como de la escuela liberal francesa me están haciendo falta muchos autores, pero pues el tiempo está muy reducido. Entonces, pues ya nada más me quedo con esto, ¿no? Por último paso con Gustave Linard, fatalista de la historia. Mencionar que Rothbard también reconoce que a Molinari no le hubiera gustado este término de anarcocapitalista, que lo hubiera rechazado, pero sin embargo, en los términos de Rothbard, es el primer anarcocapitalista de la historia, sin que él se diera cuenta totalmente. Él tiene dos obras importantísimas.
Uno se llama Noches en las calles de San Lázaro. Mencionar también un poquito que él está influido por las ideas de Bastiat, ¿vale? Entonces él llega a escribir su primer libro, que son Las Noches en las calles de San Lázaro, donde es un diálogo entre un estatista y un economista y un socialista, ¿no? Y entonces están ahí debatiendo, y pues en ese libro llega a la conclusión de que sí hace falta ciertas instituciones estatales para conservar la libertad. Esto dice aquí. Años después escribe su obra Producción de Seguridad. Aquí es donde cambia todo. Aquí Molinari dice, sí, el mercado es mejor proveyendo absolutamente todos los servicios, mucho mejor que el gobierno, es decir, el alimento, la ropa, todo esto que muy bien digamos, él dice que entonces también el mercado puede contratar y puede hacer que compitan diferentes formas de seguridad para tener la seguridad en una comunidad. Y por supuesto esto nos va a dar una noción en el que pues el mercado tiene el incentivo de que si no tiene ganancias se va a la quiebra. Es decir, el mercado tiene que hacer las cosas bien, si no se va a la quiebra. El gobierno no. El gobierno no necesita este incentivo. El gobierno, lo haga bien o lo haga mal, de todas formas recibe su salario, todos los gobernantes. Entonces no tienen entonces esta noción, pero el mercado sí. Entonces Molinari evalúa todos estos datos y dice que la producción de seguridad por medios privados sería mucho mejor que por bienes públicos, ¿no? Y bueno, nada más para resaltar un poquito un caso empírico. Si nosotros vemos los gobiernos de todos los países del mundo, esto sin excepción, ¿no? Yo no conozco ninguno que no haga esto. A los estados que generan más inseguridad se les da más presupuesto para la seguridad. Esto podría parecernos muy intuitivo, pero es que no se está incentivando a que realmente la gente, los mecanismos de seguridad que existen en ese estado se hagan mejores o se hagan más eficientes, y se les incrementa cada vez el gasto, se les incrementa cada vez más la policía, los salarios y todo eso, cuando lo que debería pasar es justamente lo contrario. Se les debería castigar disminuyéndoles a los estados más inseguros para que entonces los policías realmente se pongan a trabajar e incentivando a los estados que están haciendo bien su trabajo y que están trayendo seguridad a los estados, que fue para lo que son contratados, que no es para ver qué está pasando ni para intentar que haya seguridad, es para que haya seguridad. Y tendría que haber este sistema de incentivos que no existe en el estado, ¿no? Con esto termino la exposición de los liberales. Le doy la palabra. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de los supuestos liberales franceses de la revolución, ¿no? Los que muchas veces se confunden, ¿sí? Se confunden con nosotros incluso. En esa corriente tenemos a Montesquieu. ¿Qué nos dice Montesquieu? Que él está totalmente a favor de la libertad. Por ejemplo, cuando habla del mercado, está a favor de la libertad de mercado, pero él lo que hace es, a su vez, atacar la libertad de mercado. ¿Por qué? Porque en su libro sobre el espíritu de las leyes, dice que si no se regula el mercado, entonces los comerciantes empiezan a ser injustos con ellos, ¿sí? Y entonces, cuando se regula, lo que hacemos es que haya, por así decirlo, más justicia en los intercambios que ellos llevan a cabo. Obviamente que en la escuela austríaca y en general los liberales de nuestra corriente sabemos que eso no es así, ¿no? Sabemos que la hiperregulación genera el entorpecimiento de la dinámica del mercado, pero este autor no lo creía así. El segundo liberal, por así decirlo, inspirador de la Revolución Francesa, es justamente el autor del contrato social, Rousseau. Él nos dice que para garantizar la libertad civil, y es aquí cuando ya él quita los frenos que puso John Locke, se inspira en John Locke, pero a su vez quita los frenos que él puso. Nos dice que el ciudadano tiene que entregarse totalmente al Estado, ¿sí? Porque es el Estado el que va a proveerle de esa libertad civil, y que la libertad es todo aquello que en el contrato social se haya dispuesto, ¿sí? Esa concepción de contrato social, de hecho, es la más ampliamente aceptada incluso hoy en día. Obviamente el marxismo tomó toda esa concepción de contrato social, pero también, como decíamos, John Locke fue el que inició esa concepción en la forma en la que el modernismo la ha entendido.
sobre, sobre los autores que acabas de mencionar, Aldo, básicamente Bastiat, como dices, fue un gran divulgador. Yo me centraría en donde se refiere a las leyes. Y es que esta es una crítica que yo también tengo contra las leyes escritas. Bastiat decía que ¿de qué servían tantas leyes si la ley iba a ser utilizada para un fin contrario al que se había dispuesto primero? Es decir, que la ley cuando es impuesta por el Estado, muchas veces es usada por aquel que la impuso para cometer una mala acción, una acción ilegítima. ¿Sí? Por ejemplo, cuando regulan el mercado y entonces le dan algunos privilegios, por ejemplo, a los que más poder tienen de iniciar empresas. Por ejemplo, lo que vemos en México, ¿no? Cuando el gobierno sube los salarios mínimos, cuando el gobierno quiere regular el mercado para que sea más justo, en realidad le está poniendo un freno a aquellos pequeños empresarios que apenas están comenzando con sus empresas. ¿Por qué? Porque para los grandes empresarios va a ser fácil sobrepasar esas limitaciones. Y bueno, hasta aquí llegaría mi conclusión. Muchas gracias. Excelente, excelente, Aldo, Uriel, profundos y completos sus temas. Miren, previo a terminar no sé si hay alguna pregunta del público, Pedro, no sé. Exactamente, hay una pregunta del público previo a terminar esta sesión. El público nos plantea una pregunta, miren, nos dice, en un concepto, ¿cómo se puede definir el pensamiento escolástico? En un concepto, ¿cómo se puede definir el pensamiento escolástico? Es la pregunta que se nos plantea, no sé quién la quisiera contestar. Bueno, sí, yo la contesto, ahorita también le doy oportunidad a Aldo. Yo diría que primero habría que conceptualizar la escolástica, porque como dijimos, la escolástica es un movimiento cultural demasiado amplio, que abarca desde la Baja Edad Media hasta el final de esta y principios del Renacimiento. A lo largo de toda esa época hubo demasiados pensadores, es decir, estamos hablando desde San Agustín hasta los escolásticos salmantinos. No podríamos conceptualizar tomando como base toda la escolástica, tenemos que dividirla. Es por eso que yo tomé el realismo salmantino, que a su vez se fundamenta en la doctrina de Santo Tomás. Pero si yo tuviera que dar un concepto, sería el realismo moderado. El realismo moderado es lo que sustenta aquella parte de la escolástica de la que estamos hablando. El realismo moderado es Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, básicamente, aunque entre ellos hubieron muchos otros filósofos, incluso algunos que no son católicos, que de hecho son musulmanes y otros son hebreos. Los musulmanes, de hecho, son los que traen el realismo moderado a Occidente, y es por eso que, vuelvo con esto, la Iglesia Católica estuvo muy reticente y le provocaba aversión a Aristóteles, no tanto porque fuera pagano, sino porque era traído por musulmanes, por Averroes y por Avicena y otros más, y también por Maimónides, que es de los judíos, ¿no? Entonces, básicamente el realismo moderado entra, pero con dificultad, y después lo que hace es dominar ahora sí totalmente a la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, como decía, hay una escuela tomista que sigue viva. Aldo. Perdón, una disculpa, por un momento se me fue el internet, ¿me podrían repetir la pregunta? Sí, Aldo, mira, la pregunta que se nos plantea es, en un concepto, de hecho fue uno de los temas que tú aquí expusiste, la pregunta es, en un concepto, ¿cómo se puede definir el pensamiento escolástico? Ok, sí, es que realmente la definición de Uriel está bastante bien. Bueno, a Uriel no le gusta la palabra conservadurismo, ¿no? Pero realmente muchos filósofos que se autodenominan conservadores, a sí mismos también se denominan realistas. O sea, entonces, de hecho, este realismo de que comete Uriel a mí me parece bastante bien, y de hecho también es bastante moderado, ¿no? Es así un poco como
No creo que lo nuevo sea bueno únicamente porque sea nuevo, sino que hay que tomar en cuenta todas las variantes de lo que está pasando para saber si este siguiente paso realmente va a traer algo bueno. Y digamos, entre todas las evaluaciones que hacen, digamos, yo también lo pondría así tal cual lo dice Uriel, quizá yo realismo moderado y quizás si hablamos del mercado yo lo llamaría realismo de mercado o realismo económico, ¿no? Porque realmente se basan en conjeturas de lo que está pasando tal cual empíricamente. De hecho, la Escuela de Salamanca es el primero en la historia que descubre el fenómeno de la inflación, ¿no? Como bien lo mencionaba Uriel hace rato. Entonces, a mí me queda clarísimo, digamos, este término me parece más que adecuado para llamar a los escolásticos. No se les puede llamar liberales por la inspiración es distinta, su inspiración es Dios, no es tal cual una filosofía que sea desarrollada, sino que su inspiración es la Biblia, Dios y todo eso. Entonces, el realismo me parece bastante adecuado. Excelente, Aldo, excelente, Uriel. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Inspiradora su presentación. De antemano, felicidades. Espero volver a compartir nuevamente eventos libertarios de este talante, de este tipo, con gente de pensamiento verdaderamente ilustrado como ustedes. Uriel, Aldo, muchísimas gracias. Al público que nos acompaña, esta tarde, esta noche, que nos dedicó todo el tiempo, mandamos un saludo a Heidi Soto Aguirre, Alejandra Alvarado de la Torre, Mario García, a quienes por aquí estuve viendo y advierto, nos acompañaron toda la sesión. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo y les recuerdo que esta es la primera sesión. Todavía resta una segunda sesión para el próximo sábado 17, donde se van a abordar temas como la Escuela Austriaca de Economía, el libertarianismo estadounidense y el liberalismo moderno. Y por supuesto, para concluir, reconocer a México Libertario, Partido Libertario MX y el Futuro es Libertario, quienes por supuesto están gestionando y coordinando este tipo de eventos, y viva la libertad, carajo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Aldo, Uriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a México Libertario. Gracias. Terminamos.